Bienvenidas a un nuevo episodio de Tinta y Mate. Yo soy Cassandra Solsanz y en este podcast hablamos de escritura, de libros, de creatividad, de migración y de lo que va pintando. ¿Cómo andan, amigas? Espero que hayan arrancado muy bien el año, muy bien el 2026. La última vez que hablamos era 2025. No sé si ustedes estarán de vacaciones, descansando. Acá, como ya saben, en Israel no se descansa para Año Nuevo, todo sigue como si nada, con una vorágine tremenda, que en realidad está todo normal, solo que la de la vorágine soy yo, me parece. Igual como les conté en el episodio anterior, vino mi familia de visita, vino mi hermana, vino mi hermano, vino mi cuñado, así que no descansé, pero hice 500.000 cosas, además del trabajo, además de la rutina. Pero no me quejo porque estuvo hermoso. La pasé muy bien, disfruté mucho de estar en familia, así que siento que el cansancio valió la pena y que siempre es lindo recibir visitas, aun cuando hay que coordinar toda la tramoya de trabajar y estar con la gente y pasear. Porque el problema principal, yo creo, de la persona que migra es los días de vacaciones. Los días de vacaciones, como para todas las personas de este planeta, no son infinitos, pero es muy difícil cuando una vive en otro país coordinar, acomodar los días para irte de vacaciones, para descansar vos, para tomarte días e ir a visitar a tu familia y a tu país de origen y a tus amigos, y también que vos querés estar disponible cuando la gente te viene a visitar, porque la gente viene de la Loma del Tuje a la vuelta a visitarte a vos, a estar con vos, y vos no querés estar todo el día trabajando. Pero no hay días para todo. Así que ya igual con el tiempo, en abril de este año se van a cumplir 3 años que estoy viviendo fuera de Argentina. Siento que cada vez me voy acomodando más, cada vez le voy encontrando más la vuelta, pero una siempre se queja porque más días de vacaciones son necesarios. Pero bueno, así es la vida adulta. Bienvenida a la vida adulta, me digo cuando me quejo de esas cosas. Sin más preámbulos, contarles novedades. Estoy pensando, bueno, se acerca mi casamiento, falta muy poco para mi casamiento. Me estoy empezando a poner muy nerviosa. Muy nerviosa porque hay un montón de cosas, detalles que resolver y no me estoy sentando a resolverlos. Pero este finde me voy a poner tranquilita a hacer una lista y a ver qué falta y a charlar con Rafa, porque ayer nos fuimos a dormir y nos estábamos por dormir. Les dije, necesito que nos sentemos a organizar las cosas del casamiento porque me estoy poniendo muy nerviosa. Y me dijo, sí, yo también estoy pensando todos los días, bueno, sentémonos. Así que este fin de semana vamos a ordenar la situación. Más allá de eso, se me viralizó, se podría decir, un reel. En realidad no es que se me viralizó, creo que cuando se te viraliza es porque lo ven millones de personas. Pero lo vieron muchas personas. Un video que es un recorte de este podcast, porque ustedes ya saben que yo ya no hago más videos directamente para Instagram, porque nunca me gustó hacerlo y yo amo hacer este podcast. Entonces dije, 2x1, hago este podcast que lo disfruto muchísimo, que me es mucho más natural, que lo siento como un espacio seguro y en donde puedo ser más auténtica. Y de ahí lo que tengo ganas de recortar para Instagram, lo recorto para Instagram. Así que en uno de los episodios, creo que fue el primero en el que estaba haciendo las reseñas de mi 2025, de los libros que leí, que como saben, el episodio anterior conversamos de algunos libros más y los dejé sin terminar el año. Pueden ir a ver a mi Goodreads los libros que leí más tirando desde agosto hasta diciembre del 2025. Pero la cosa es que reseñé, les conté de Todo no sale bien, de Julia Coria, un libro autobiográfico que me encantó. Y la autora lo reposteó en sus historias porque le etiqueté, porque yo ya había conversado con ella y la verdad que es divina. Y yo siento que eso como le dio un boom al video, hizo que lo vieran más personas y me empezó a seguir un montón de gente, me empezaron a seguir como 400 personas nuevas en mi cuenta de Instagram, que no es lo normal. O sea, yo hago contenido para Instagram más o menos desde abril, mayo del 2024. Y jamás me había pasado eso. Generalmente me empiezan a seguir 1 o 2 personas, pero no, es muy difícil que mi contenido llegue a la gente, o eso es lo que yo sentía. Pero bueno, con este video me sucedió y lo charlaba con Rafa, lo charlaba con mi hermana y me decían, bueno, tenés que ver que funcionó. Ni idea que funcionó, gente. O sea, yo siempre lo hago, o sea,
intento hacer todo con el mismo amor, a mí me gusta lo que hago, lo disfruto y como que ya me acostumbré a que Instagram no lo muestre tanto porque, bueno, hay un montón de gente creando contenido y se entiende, es así. Pero no les voy a negar que me puse muy contenta. Más que nada porque no es que me empezaran a seguir bots. Me empiezan a seguir personas que me escribieron mensajes directos, personas que me comentan, personas que fueron a otros videos, personas que se fueron a comprar el libro. O sea, varias personas me escribieron de que se fueron a comprar el libro ese mismo día y les llegó y me mandaron una foto. O sea, me parece una locura. Y además es lo que más me gusta hacer. A mí recomendar libros me encanta leer también, escribir también, pero recomendar un libro y que me digan que les gustó es uno de los mayores placeres para mí de hacer esto. Así que nada, venía acá a chusmearles lo que pasó con ese video que me puso contenta. Igual, como yo les decía, desde abril de 2024 que estoy haciendo contenido, ya va 1 año y 8 meses más o menos. Creo que después del primer mes y medio, que yo todo el tiempo quería que mis videos lleguen a más gente, después de pasar ese primer mes y medio en el que me di cuenta de que no es tan fácil, como que me acostumbré y me hice la idea de que yo hago el contenido que hago porque me gusta, porque lo disfruto, porque siento que es de calidad, porque siento que aporto algo, porque hago comunidad y la paso bien. Y después la gente que conecte o no conecte con eso va a ir llegando. Así que eso, me puse contenta, pero si eso no pasa nunca más, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Como que no apunto a que me sigan millones de personas. Sí apunto a poder compartir lo que a mí me gusta y siento que eso está sucediendo, así que yo me doy por hecha. Les quiero contar de nuevo, pero un poquito más, de qué se trata Analógica y después vamos a ir directo a un temazo que elegí para arrancar el año, que no creo que sea la única vez que lo toquemos en el podcast, porque tiene que ver con algo que para mí es crucial, algo que hago y aplico en mi vida todos los días y que me cambió la forma de vivir y que pienso seguir haciéndolo toda mi vida, todos los días que me queden en este planeta. Así que por eso no creo que sea la única vez que toquemos este tema, que ya les voy a contar cuál es, en el podcast Tinta y Mate. Pero antes, comentarles un poquito de qué se va a tratar Analógica. Analógica es el primer evento presencial de Tinta y Mate que lo vamos a estar haciendo en Buenos Aires. Es una merienda literaria, es un espacio, como lo dice el nombre del evento, es un espacio analógico. ¿Y por qué es un espacio analógico? Porque no vamos a estar con pantallas en ese momento. Obviamente no les voy a prohibir tener su celular, lo van a poder tener, no se preocupen. Pero sí es un evento que prioriza lo analógico. Vamos a estar con fotocopias, vamos a estar con hojas, vamos a estar con lapiceras y vamos a conectar con el momento, con el grupo, con unos fragmentos excelentes de mis lecturas favoritas, de mis autores favoritos. Y todo eso, toda esa conversación que vamos a hacer alrededor de los textos, después nos va a servir a nosotras y a nosotros como insumo para escribir. Yo les voy a dar una consigna que va a ser un poquito más estructurada para quienes necesiten más estructura y recién estén arrancando a escribir, y un poquito más flexible para quienes ya vengan con una idea y por ahí ya tengan algunas cositas escritas de antes. Pero con experiencia o sin experiencia vamos a escribir igual y después, que esto yo siento que está buenísimo, después del evento, ustedes me van a mandar eso que escribieron y yo les voy a devolver una corrección personalizada sobre la hoja de lo que escribieron, de qué creo yo que quedaría mejor como lectora. Porque lo importante de Analógica es que nosotros y nosotras vamos a escribir como lectoras. Es decir, vamos a tomar lo que nos convoca como lectoras, lo que nos atrapa, lo que nos emociona y vamos a intentar replicarlo en eso que nosotras queremos escribir. Porque no es ninguna novedad, ya todas y todos acá lo sabemos muy bien, a escribir se aprende nada más y nada menos que leyendo. Así que los espero y las espero en Analógica. Va a ser una tarde hermosa, van a ser 3 horas de desconexión con el mundo externo para conectar
con ese momento para conectar con la literatura y además para arrancar el año de una manera creativa y de una manera presente. Eso es para mí lo más importante de hacer un evento presencial, ejercitar la presencia, que a mí tanto me hace falta y tanto disfruto y tanto me gusta y además siento que es lo que se viene. Yo no soy esas personas que creen que la inteligencia artificial nos va a robar la vida y de pronto el mundo va a estar gobernado por robots y no sé qué y no vamos a salir nunca más de nuestras casas porque vamos a estar con anteojos viviendo en una realidad virtual. Yo no creo que eso vaya a suceder. Para mí lo que va a suceder es esto, es que cada vez necesitemos más conexiones reales, presencialidad, apagar el celular, ponerlo en modo avión y conectar con un momento, con un grupo de personas y con una actividad sin pantallas. Para mí ese es el futuro, porque eso es lo que nos falta y es lo que vamos a seguir deseando siempre porque es lo que nos hace felices, lo que nos conmueve, lo que nos moviliza. Y ahora sí, sin más, porque la palabra moviliza tiene que ver con el tema que quería charlar hoy con ustedes, vamos nomás a esto que quería conversar que tiene que ver con la actividad física. Siento que es un gran tema para arrancar el año porque sé que muchas personas se ponen en su lista de deseos, en su agenda, en sus objetivos para un año que comienza, para el 2026 en este caso, el hacer más actividad física. ¿Por qué lo sé? Porque yo fui una persona de esas personas. Yo fui una de ellas, yo durante muchísimos años deseé hacer actividad física y no podía, no me enganchaba. Me parecía un esfuerzo muy incómodo, algo que no quería hacer, algo que sí quería pero no podía, o esa era mi sensación, ¿no? Yo era de estas personas, como tantas, que saben que tienen que hacer una actividad física. En su momento generalmente lo pensaba por un tema físico, por un tema de aspecto, de verme bien, de verme flaca, de verme tonificada. Y después con los años se fue yendo esa versión mía más obsesionada con el aspecto físico y más como adolescente. Ni hablar de, ya en otro episodio hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria que tuve, pero bueno, eso no al caso. Pero con el tiempo me fue llegando más esta idea de yo necesito moverme porque eso oxigena mi cuerpo, eso hace que se mueva la sangre por mi cuerpo, eso hace que yo aproveche este envase físico que tengo, que lo utilice para algo. Que yo llegue a la noche cansada y no solamente de manera mental, porque cansada a nivel mental creo que he estado toda mi vida, porque yo sé algo que no paro es de pensar y además trabajo con la cabeza, pero el cuerpo también necesita cansarse. El cuerpo también necesita usarse. Nosotros fuimos y nosotras creados para eso. Y la vida que llevamos hoy en día, la mayoría de las personas, de estar sentadas frente a una computadora todo el día, no, nuestro cuerpo no puede acostumbrarse a eso. Porque no fuimos creados para estar en un cubículo sin movernos, moviendo los deditos en el teclado nada más. Claramente que eso nos hace mal. Y yo pensaba todo esto y sabía todo esto, porque todos lo sabemos, no es ninguna novedad, no es ninguna magia ni secreto lo que estoy diciendo. Pero no podía, no me gustaba, no me convocaba, no podía sostenerlo. Mi problema principal era sostenerlo. Y esto ya lo he contado en algún otro episodio, que allá por el 2022, principios del 2022, leí el libro Hábitos Atómicos, que básicamente trata de crear buenos hábitos y eliminar malos hábitos. Y lo hice con el objetivo de empezar a entrenar y convertirlo en un hábito. Ya no quería más esto de arrancar una actividad un mes y después dejarla, me frustraba, me hacía sentir mal conmigo misma. Sentía que yo no era capaz de hacer algo que realmente deseaba y que realmente me hacía bien. Porque yo, los días que iba a entrenar, como cualquier persona, me costaba muchísimo ir. Me costaba muchísimo cuando estaba ahí adentro, pero una vez que me iba, una vez que salía, yo me sentía súper poderosa. Entonces yo sabía que eso me hacía bien y realmente quería que sea parte de mi vida y quería sostenerlo. Leí ese libro, apliqué cada uno de los ejercicios prácticos de ese libro. Uno por uno lo hice enfocada en que el deporte se convierta en un hábito. Y sucedió, se convirtió en un hábito y no fue por arte de magia,
fue con muchísimo esfuerzo y muchísima disciplina. Pero también creo yo, y eso es lo que quiero que se lleven después de este episodio, es que no es tan difícil. No es tan difícil, es mucho más nuestra cabeza y las trabas que nos ponemos. Yo empecé a hacer entrenamiento funcional en ese momento. Entrenaba muchísimos días por semana. Entrenaba 6 días por semana, muchas de las semanas, porque realmente necesitaba establecerlo. Esa fue mi forma de establecerlo, pero después fui bajando, me fui calmando. Entiendo que no todas las personas pueden entrenar esa cantidad de días por semana. De hecho, yo hoy en día no puedo. Hoy en día solamente entreno 3 veces por semana. Pero lo hago de manera ininterrumpida desde mayo del 2022. Y para mí ya es algo que se queda. Es algo que llegó para quedarse, es algo que no se va a ir más y es algo que está completamente conectado para mí con la creatividad. No es casualidad que desde que yo empecé a entrenar, empecé a leer más, a escribir más, a pensar más en qué es lo que a mí me gusta hacer, en mis hobbies, en mis sueños, porque realmente creo que eso que se da en el movimiento no se da en la quietud. Nosotros y nosotras vivimos en un estado de quietud física. Y regalarle a nuestro cuerpo, regalarnos a nosotras mismas 1 hora, 40 minutos por día, es lo mínimo, es lo mínimo, es lo básico. No puedo creer el haber estado tantos años sin darme eso, porque realmente es algo que solamente me da cosas positivas. O sea, yo ya no adquiero nada negativo del deporte. Y por eso les digo que para mí es fácil, porque lo difícil está en la cabeza. Está en la cabeza y está en las rutinas, porque tampoco me voy a hacer acá la biribiri, no, entrenar es re fácil, acomodarlo en la agenda, no. La vida adulta es difícil, tenemos obligaciones, económicamente hay que hacerle un espacio, pero también usamos todo eso para excusarnos. Yo también estuve ahí, yo también me puse muchas excusas de o tal cosa es muy cara o no lo puedo organizar con el trabajo o con la facultad. Siempre le encontramos ahí la excusa. Pero para estar 1 hora con el celular no encontramos excusa, ni para un montón de otras pavadas a las que le dedicamos tiempo. Y yo realmente creo que es necesario hacer deporte y deporte que nos canse. Obviamente si uno o una tiene una restricción física, no. Y va a depender del momento de la vida en el que estemos y de que lo podamos hacer. Pero es para mí necesario el cansarnos. Yo creo que se accede a un nivel de creatividad y a un estado mental al que no accedemos. No accedemos cuando estamos sentadas en la computadora, cuando estamos haciendo journaling. Accedemos a un tipo de creatividad que es muy importante y a niveles muy profundos de nosotras mismas si nos conocemos y tenemos herramientas. Pero esto es distinto. Para mí la percepción de la vida, del mundo, de nuestros días es distinta si hacemos actividad física. Puede sonar exagerado, pueden probarlo. Pueden probarlo y después decirme si exagero o no exagero. Pero realmente las invito a que lo hagan. Las invito a que le encuentren un momento en su día y que sea lo que sea. Puede ser caminar, puede ser andar en bicicleta, puede ser ir al gimnasio a hacer máquinas, puede ser ir al gimnasio a hacer una clase o lo que se les ocurra. Yo, por ejemplo, un año en el que también me moví mucho, aunque después lo perdí cuando dejé de hacer esta rutina que ahora les voy a contar, y después llegó la lectura de este libro y todo esto de hacer entrenamiento funcional. Durante más o menos 2 años yo estaba trabajando, estudiando y el último año también haciendo las prácticas de la facultad. Todo eso por la ciudad de Buenos Aires, en puntos distintos de la ciudad de Buenos Aires, y yo hacía todo en bicicleta. Hacía todo en bicicleta porque me era más económico, porque no me daban los tiempos para subirme a un transporte público, esperarlo y qué sé yo. Lo hacía porque me daba mucha independencia y además porque no tenía tiempo para ir a un gimnasio. No tenía tiempo para hacer deporte. Entonces, a mí, que me encanta hacer 2x1, dije, sale bicicleta, y yo hacía todo en bicicleta. Yo me levantaba a la mañana, iba al práctico, tribunales en bicicleta, después me iba a Recoleta en bicicleta a trabajar, después volvía a la facultad también en Recoleta con la bicicleta y después me iba a mi casa 10:30 de la noche pedaleando.
Y fue un gran año porque eso, no tenía tiempo para hacer actividad física de otra manera, pero la hacía. Todos los días me movía, todos los días oxigenaba mi cuerpo, todos los días tenía que guardar el celular, ponerme los auriculares, ir escuchando música o un podcast y dejar que las ideas fluyan en mi cabeza y en mi cuerpo con el movimiento. Soy una fiel creyente de que la práctica hace al maestro, a la maestra, y que una va mejorando y va puliendo toda la dinámica de hacer actividad física, pero que no hay excusas. Realmente no hay excusas. No hay excusas de tiempo, no hay excusas económicas, no hay excusas familiares para no dedicarte un rato a vos y a tu cuerpo. Y a dejar de maquinar y de pensar y de preocuparte, porque realmente sucede. Uno se tiene que conectar con el cuerpo, uno se tiene que conectar con lo que está haciendo y la cabeza frena. Y el mundo se ve con otros ojos. Yo sé que les puede sonar exagerado, porque yo me escucho y digo, ay, Cassandra, qué exagerada, pero realmente lo pienso, lo creo, lo vivo, lo experimento cada vez que hago ejercicio. Y además es algo que me enorgullece mucho. Es algo que me enorgullece mucho porque es algo que yo realmente quería y lo logré. Y cada vez que lo hago, me recuerda que lo logré y que puedo y que soy capaz. Y cuando llegué a Israel y no entendía un comino en dónde estaba parada, ni cómo comunicarme, ni cómo iba a encontrar trabajo, ni qué iba a hacer de mi vida, yo seguí yendo al gimnasio y seguí entrenando. Y en esos momentos de entrenamiento yo decía, pudiste hacer esto, podés sostener esto, aún en estas condiciones tan distintas, aún cuando ya no tenés tu gimnasio de siempre, ya no tenés tus clases de siempre, tus horarios, tu idioma, no tenés nada, lo estás haciendo igual, vas a poder hacer cualquier cosa. Vas a poder hacer cualquier cosa. Y creer en nosotras mismas es la base para cualquier cosa que queramos hacer. O sea, yo no creo que seamos capaces de hacer cosas si no creemos que podemos. Puede ser que nos llegue algo, pero siempre nos va a llegar menos, siempre nos va a llegar lo mediocre. Para realmente estar en un lugar en el que una dice, qué bien que me siento con esto que está sucediendo, que obviamente tampoco estamos en ese estado manija todo el día, pero tener esos minutitos, esos momentitos de contemplación y decir, tal cosa podría estar mejor, tal otra también, qué sé yo, pero estoy bien y sé que soy capaz de mantener lo que me gusta y de aspirar a otras cosas y conseguirlas. Para mí, la base de todo eso es el deporte. La base de todo eso es la disciplina que genera el deporte, porque además nos demuestra esta cosa de que no es tan difícil. Realmente no es tan difícil. Para mí era muchísimo más difícil de lo que fue. Porque lo difícil está conectado con el sufrimiento, con el pasarla mal, con el cosas que no nos gustan. Y esto no se sufre, se disfruta, se siente. Y obviamente que hoy en día cuando tengo que ir a entrenar después de trabajar y llego a cualquier hora y qué sé yo, y tengo que ir, digo, la puta madre. Pero es un segundo. Ya ni siquiera es que lo disfruto cuando salgo, ahora ya lo disfruto cuando estoy ahí, porque sé lo que eso me está haciendo. Sé lo que eso está haciendo en el momento exacto y también sé lo que posibilita. Así que realmente las invito a encontrar la actividad que se les cante y si no les gusta cambiarla y lo que sea, pero a comprometerse con el movimiento, con la presencia que genera el movimiento, que es como empecé todo este episodio y contándoles de qué se trataba la lógica. No lo pospongan más. Es realmente algo que no se puede posponer. Es algo que es condición necesaria. Condición necesaria para cualquier cosa buena que pueda venir es para mí un cuerpo en movimiento. En el movimiento que el cuerpo pueda, en la medida que el cuerpo pueda, en las condiciones que el cuerpo pueda. Yo sé, entiendo, no soy boluda ni consciente que las personas con más privilegios lo tienen más fácil. Así fue siempre, así será siempre. Pero todas podemos movernos, todas las personas podemos movernos, todas las personas podemos caminar y las que no pueden caminar,
hacen ejercicio de la manera que lo puedan, adaptadas a su condición, pero todas las personas podemos, en su medida, movernos. Y además de decirle yo y todo lo que yo hice y todo lo que me gustaría que ustedes hagan, estuve rebuscando en mis apuntes porque yo siempre que leo algo que tiene que ver con los autores que me gustan y la actividad física, lo subrayo, lo resalto. Así que antes de ponerme a grabar este episodio, me puse a revisar esos apuntes y encontré 2 autores y 2 librazos que hablan de este tema. Uno de ellos es Stephen King en su libro Mientras escribo, que ya lo nombré 1.000.000 de veces. Esta es la vez 1.000.001 y se los voy a seguir recomendando porque para mí es la Biblia para empezar a escribir. Realmente la Biblia para empezar a escribir. Tiene unos tips excelentes. Y en este libro Stephen habla constantemente de sus caminatas. Stephen se levanta, desayuna y sale a caminar. Y recién después de caminar, se sienta a escribir. Él cuenta cómo estas caminatas dan comienzo y lo sitúan. Y muchas veces en estas caminatas es en las que él descubre un giro en la trama, un personaje que quiere modificar. Él dice que muchas de sus historias empezaron mientras él caminaba, aún después de un accidente muy grave que el autor tuvo justamente haciendo una de estas caminatas matutinas alrededor de su casa, en un circuito cerca de su casa. Lo atropelló una camioneta, tuvo un problema pulmonar, que ahora no me acuerdo el nombre, muy grave, se quebró las piernas, se quebró varias costillas. Estuvo mucho tiempo recuperándose de ese accidente. Aún así, Stephen sigue caminando hoy en día. Este autor de más de 60 novelas, más de 200 cuentos, sigue caminando, se recuperó obviamente, está más que recuperado, pero él habla de cómo estas caminatas son cruciales para su escritura, para su rutina, para la disciplina que requiere la cantidad de producciones y de cosas que ha escrito y de todo este acervo literario que tiene Stephen King. Él mismo dice que esto es posibilitado por esta rutina que incluye el caminar todas las mañanas antes de sentarse a escribir. La otra autora que habla de esto es una autora que también me gusta mucho y que empecé a leer el año pasado, que es Leila Guerriero. Como ustedes ya saben, yo leí de ella La llamada, que no me gustó tanto, y después leí Teoría de la gravedad, que me encantó, me fascinó. Es un libro de relatos autobiográficos y la autora en muchos de estos relatos habla de correr, de la conexión entre la escritura y la actividad física. Y hay un fragmento muy lindo que me copié para leerles, porque siento que representa lo que estuvimos charlando en el episodio de hoy, representa lo que yo siento con la actividad física y su conexión indiscutida o indiscutible con la creatividad y con la escritura. Este fragmento de Teoría de la gravedad de Leila se llama Comulgar y dice así: yo corro poco, corro 30 minutos cada día, pero corro. Corro siempre por el mismo circuito, corro como un hámster, como un perro entrenado, corro por las calles de mi barrio, entre el paredón del cementerio y los talleres mecánicos, entre las veredas rotas y los autos en estado de desastre. Corro siempre sola, siempre con música, siempre en las tardes, aunque a veces, pocas, corro también en las mañanas. Corro porque me gusta sentir la furia de los músculos, la arrogancia del cuerpo y porque cada vez es la primera. Porque cada vez hay que remontar el agobio y las ganas de no correr y el horror de los primeros minutos hasta que, en algún momento, todo desemboca en un cono de silencio en el que no hay tiempo, ni frío, ni calor, ni cansancio, ni desesperación. Solo la voluntad de permanecer allí para siempre, en ese lugar horrible, como si fuera el paraíso. Corro para escribir, corro porque escribo, porque es igual de inútil, igual de necesario, igual de pavoroso. Este es un fragmento de Comulgar, que está dentro de Teoría de la gravedad, de Leila Guerriero. Es hermoso,
como escucharon, es precioso. Todo el libro es precioso, así que se los recomiendo mucho. Y también les recomiendo que se muevan, que corran, que caminen, que anden en bicicleta, que hagan lo que se les cante, que salten por alrededor de su casa, lo que sea, pero que se muevan. Y que les juro, les prometo a quienes no lo hacen ya. A quienes lo hacen ya, cuéntenme qué hacen, cuéntenme si también tienen este delirio místico de que mover el cuerpo genera todo lo demás y qué sé yo. Cuéntenme de autores que hablan de actividad física y de cómo esta rutina de movimiento promueve la creatividad y el arte y lo que sea que ellos hagan o ustedes hagan. Pero a quienes no se mueven todavía, a quienes no se mueven lo suficiente, háganlo, por favor, se los pido, háganlo. Dense ese regalo en este 2026. Si no lo hacen, que sea lo primero, arriba del todo en su lista de deseos, de cosas que quieren hacer. Yo les juro, lo prometo, si quieren lo apostamos, apuesto dinero si quieren, que solo cosas buenas van a venir de ahí, solo cosas buenas. Esto ha sido Tinta y Mate, gracias por llegar hasta acá. Vamos a volver a este tema porque soy muy intensa con el tema del movimiento. Vamos a seguir, no en el próximo episodio, pero seguramente en alguno de los miles de episodios que nos esperan en este podcast, porque yo pienso seguir haciendo esto porque es lo que me gusta hacer. Gracias como siempre por llegar hasta acá, no sé si ya se los dije. Los leo en comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Tinta y Mate. ¡Chao!